hermanos. De verdad, cuán gozo es estar reunidos como hermanos en nuestra congregación. Desde acá le enviamos un abrazo fraternal a nuestro hermano Pedro, que está siendo ahorita sanado por nuestro Señor Jesucristo y esperando pronto verlo de vuelta a la casa de nuestro Señor, a la casa de nuestros hermanos, a la casa que nos dejó nuestro Señor Jesucristo para que aprendamos la mejor enseñanza del mundo, la enseñanza que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Hay una historia que pasó en la vida real que me gustó mucho y quiero contarla antes de llegar al versículo bíblico que vamos a exponer el día de hoy. Cuenta la historia que un profesor estaba dando la clase a unos niños en el colegio. Resulta que a uno de los niños se le perdió un reloj y el profesor hace una estrategia para no dañar al niño que había robado el reloj y dice: todos los niños tienen que cerrar los ojos hasta que yo le revise a todo su bolso y su bolsillo hasta dar para quién tiene el reloj. Efectivamente, todos los niños cerraron los ojos y el profesor fue indagando bolsillo tras bolsillo hasta que sacó el reloj de un niño. Saca el reloj de un niño, se lo devuelve al niño que estaba perdido y el profesor siguió dando la clase normal. Pasaron los años y los años y los años. Luego el profesor ya estaba hecho un viejito, estaba en un bar tomando un café y se le acerca un joven. Ve al profesor y le dice: profesor, quiero darle las gracias. El profesor le dice: no sé quién eres tú. Yo me acuerdo de ti, profesor. Yo soy aquel niño que usted sacó el reloj del bolsillo. Y gracias a lo que usted hizo, yo no robé más. Gracias a lo que usted hizo, que me sentí tan avergonzado, no lo volví a hacer más. Y gracias a esas cosas fue lo que me inculcó a yo seguir estudiando. Y es el gran doctor, el gran cirujano que soy en el día de hoy. Gracias a lo que usted hizo, profesor. Pero el profesor le confiesa algo al niño y le dice: pero quiero decirte algo. Yo también tenía los ojos cerrados. El profesor puso muralla porque él sabía que si ese niño era el ladrón, él le iba a agarrar cosas, él iba a tener resentimiento contra ese niño. Y así como los demás niños tenían los ojos cerrados, él también. ¡Qué maravillosa historia! Él puso murallas en su corazón. Y es lo que debemos tener cada uno de nosotros, poner murallas para poder sobrevivir a la historia que le voy a contar el día de hoy. Y se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo número 5. El Evangelio de Marcos, capítulo número 5, y leemos desde el verso 1 hasta el verso 20. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzando los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús desde lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando en gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó:
¿cómo te llamas? Y respondiendo diciendo, Legión, me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos pacientes. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Oremos, hermano. Amantísimo Padre celestial, una vez más venimos a tu presencia, Señor, a honrarte, a alabarte, Señor, porque tú eres el único Dios digno de alabanza y digno de adoración, Padre. Señor, te pido que quites mi deseo, Señor, que quites mis palabras y pon las tuyas, Señor. Quita mis nervios, Padre, quita mis sentimientos, Padre, y pon, Señor, solo esa palabra de vida que solo en ti hay, Señor. Ayúdame, Padre, a dar este gran mensaje, Padre, a nuestros hermanos. Ayúdame, Padre, a ser el canal, Señor, que usted utilizas, Padre, para edificar y exhortar a nuestros hermanos, Señor. Ayúdame, Padre. Ayúdanos a continuar, Señor, a continuar cada día más, Señor, en estos tiempos tan peligrosos, Padre. Ayúdanos, Señor. Y gracias, Padre. Gracias, Señor, por esa cruz. Gracias, Padre, por ese sacrificio. Y todas estas cosas te las pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a entrar un poco en contexto para que podamos entender bien qué pasó con ese endemoniado de Gadara. En el capítulo 4, Jesús comienza una parábola llamada la parábola del sembrador, donde él explica que el evangelio es la semilla y qué importancia tiene esa semilla y qué respuesta tiene cada uno del ser humano hacia esa semilla que es el evangelio. Luego que él predica la parábola del sembrador, empieza diciendo en el versículo 21, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de almud o debajo de la cama? Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo, después que enseña el evangelio, después que predica el evangelio, no nos dice, quédense ustedes con esa palabra, quédense ustedes con ese secreto, no. Jesús manda a expandir su palabra y a enseñarnos los unos a los otros lo que hemos aprendido. Hay una palabra muy cierta que dicen que las cosas por sabidas se callan y por callarse se olvidan. Y es verdad. A veces sabemos las cosas y por no decirlas se nos olvida. Y hay un hermano que de pronto necesita esa palabra, ese mensaje que nosotros no sabemos, pero no se lo dijimos en ese momento y se nos olvida decir la palabra. Entonces Jesús dice, después que la semilla entra en cada uno de nosotros y nosotros respondemos de una manera a esa semilla, dice, ahora ve y enseña. No guardes esa luz. Tú eres luz. No guardes esa luz debajo de ti.
Luego empieza hablando de la parábola del crecimiento de la semilla. Esta parábola solamente está en el Evangelio de Marcos. Pero hay una palabra muy clave donde dice que así que el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Aquí Jesús nos está explicando algo muy cierto. Algo que cuando nosotros nos entra el Evangelio, sin nosotros absolutamente darnos cuenta de la noche a la mañana, aquellas cosas que nos gustaba hacer, aquellas cosas que nos fascinaba hacer, de pronto no nos gusta. Aquellas cosas que nosotros odiábamos, nos empieza a gustar. Y aquellas cosas que nosotros amábamos, ahora resulta que nos empieza a odiar. Ese fruto que comienza a dar nosotros sin que nosotros nos demos cuenta. Hay veces que nosotros tenemos una palabra y tenemos problemas con la ira, tenemos problemas con el alcohol, tenemos problemas con la mentira, pero esa semilla está ahí. Y tarde o temprano va a dar fruto sin que nosotros nos demos cuenta. Pero es el Señor Jesucristo el que hace la obra, no nosotros. Y esta parábola la explica muy bien en el Evangelio de Marcos. Luego habla de la parábola de la semilla de mostaza. Y esta pregunta es la que ha traído más controversia en estos tiempos. En la parábola de la semilla de la mostaza. Empieza Jesús con una pregunta y dice, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Pregunta Jesús. Jesús dice, es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Y esta parábola ha traído mucho debate, porque muchos de los científicos inconversos han llevado a la labor y han investigado y se han dado cuenta que Jesús aparentemente miente en esta parábola, porque ellos dicen que la semilla de mostaza no es la semilla más pequeña que hay semillas microscópicas que existen. Es decir, Jesús te mintió, no le hago caso a Jesús, porque Jesús nos dijo mentira. Y de ahí se agarran varias personas para no estar abrazados en la fe. Hacerle caso a esa persona que solamente buscan ese defecto de Jesús para abandonarlo. Porque así son las personas. Las personas son totalmente inconformes. Y como son inconformes con el desastre de vida que tienen, ellos quieren buscar que las demás personas también tengan el mismo estilo de vida de ellos. Esa inconformidad que tienen con la vida. Tienen una buena esposa y la tratan mal, la humillan, la golpean en muchos casos, no la valoran. Una tremenda esposa que tiene, pero lo que no se dan cuenta es que hay otra persona que anhela a esa esposa. Tienen un buen esposo en el hogar, lo tratan mal, no lo respetan, no lo valoran, sin darse cuenta que hay otra persona que necesita y ha orado demasiado por ese esposo. Tiene un hijo en la casa, lo tratan mal, son rebeldes, lo regañan, lo torturan, sin darse cuenta que ese hijo que tienen en casa es un milagro que otra persona anhela. Y así es todo el mundo. Tienen un buen coche y quieren comprarse otro coche porque ya ese coche no me gusta, yo quiero tener el último modelo, sin darse cuenta que el coche que tiene es el coche que otra persona anhela. Y siempre están en esa inconformidad, nada los sacia. Quieren una mujer, la tienen, quieren otra, quieren dos, quieren tres. Nada, absolutamente nada en el mundo lo van a poder saciar. Y así es el mundo, insaciable. Unas personas que son totalmente fracasadas, unas personas que totalmente tienen en su corazón odio, los ves aconsejando a otras personas. Personas que han tenido 2 y 3 divorcios, lo ves en las redes sociales dando consejos de matrimonio. Consejos de cómo llevar una verdadera vida en casa, con el currículo que tienen en casa, que tienen 3 y 4 divorcios encima. Y así está el mundo, así está el mundo en esta sociedad. Estamos siendo influenciados por personas que no tienen una verdadera vida como nuestro Señor Jesucristo nos las implora y nos exige, y son personas que están dando consejos a otros.
No pueden ellos con la vida que llevan y están dando sus propios consejos. Personas que han tenido 4 o 5 divorcios y lo ves aconsejando a otro. Hermano, no. Así es que se tiene que tratar una esposa. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás diciendo? Tienes 4 o 5 divorcios y me estás hablando de cómo verdaderamente llevar un matrimonio. ¿Te voy a hacer caso a ti o al que inventó el matrimonio, que me dio las instrucciones de cómo verdaderamente se debe de llevar un matrimonio en el hogar? Y así estamos viviendo en esta época. Y como Jesús mintió, de ahí me agarro. Como una persona mintió, ya yo no le hago caso a ese evangélico. Lo que él me venga a decir, eso es mentira, porque yo le agarré a él una mentira hace 4 años. Buscan siempre una excusa. El mundo está siempre atrás de los cristianos, buscándole un pequeño defecto para caerte encima, hermano, y poder bloquear lo que la semilla del Señor Jesucristo va a hacer. Porque ellos tarde o temprano saben que ese fruto va a llegar. Luego que Jesús predica la parábola de la mostaza, les dice a los discípulos, es hora de probar la fe. Y les dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado, donde Jesús calma la tempestad. Jesús dice, pasemos al otro lado. Hay alguien que hay que buscar. Hay alguien que me necesita. Hermano, no es casualidad que cada uno de nosotros estemos en este lugar. No es una casualidad que hoy me paré y quise venir a la iglesia. No. No es una casualidad de que yo un día pasó una persona, escuché hablando y me interesó lo que dijo. No. Jesús va a tu encuentro. Jesús va en busca de ti. No es casualidad, hermano. Ese amor incondicional que tiene nuestro Señor Jesucristo. Pasemos al otro lado a buscar a una persona. Aparentemente es a buscar a una persona. Pero cuando van en la barca se levanta una gran tempestad. Y lamentándolo mucho, mientras la tempestad se levantaba mal, nuestro Señor Jesucristo estaba dormido. Y es algo inusual ver en una tempestad que se está tumbando esa barca y nuestro Señor Jesucristo dormido como si Él tuviera una cama king size, una comodidad, como si tuviera en el mejor ambiente, en el mejor clima. Él estaba totalmente relajado. Hermano, muchos de nosotros hemos despreciado a nuestro Señor Jesucristo. El mundo le desprecia a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a predicarle a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Cuando le viene la tempestad, y espero que no sea así, cuando estén en esa urgencia, que no encuentren al Señor Jesucristo dormido. Porque es así. Cuando están en la tempestad, cuando están en un hospital, cuando están en una cárcel, es donde están clamando, Señor, escucha mi oración, Señor, me arrepiento, Señor. Y tantas veces que te ha llegado el Señor con el Evangelio y lo has ignorado. Y hay veces que vas a encontrar, cuando más necesites al Señor Jesucristo, lo vas a encontrar dormido. No vas a encontrar respuesta. Por eso que es muy, muy importante, hermano, nunca ignorar a nuestro Señor Jesucristo. Y dice que cuando el Señor Jesucristo calma la tempestad, los discípulos sintieron miedo. ¿Esto qué es? ¿Acaso hombre que las mares, los vientos le hacen caso? Y ellos sintieron miedo. Y hay varios tipos de miedo que se pueden sentir. Y lo vamos a ver más adelante. Y después de eso llegamos al versículo 5, que es donde vamos a explicar. Y dice la palabra en el versículo 1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando estudiamos el libro de Números, esta ciudad, cuando iban a la tierra, a rescatar la tierra prometida, Gad
Gad, Rubén, se dan cuenta que ellos están pasando por esa tierra y se dan cuenta que es muy buena para el ganado. Es excelente para el ganado y que había demasiado ganado ahí. Y dijeron a Moisés, Señor, ¿es posible que nos dé a nosotros esta tierra? Nos encanta. Por un momento Dios se enoja porque Dios quería que ellos fueran a la tierra prometida. Pero ellos después recapacitaron y dijeron, nosotros vamos a la tierra prometida, la rescatamos, pero luego queremos vivir aquí. Y Moisés les da el mensaje de parte de Dios y les dice, está bien. Quiere decir que esta tierra le quedó a la tribu de Gad, de Rubén y media tribu de Manasá. Lo dice en el capítulo de número 32. Pero ¿qué pasa en esta tierra llamada Decápolis? Versículo número 2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Hasta ahora dice que es un hombre con un solo espíritu. Hasta ahora lo que dice el autor Marco, que es un solo espíritu. Pero cuando llega Jesús, todo cambia. Cuando llega Jesús, todo cambia. Todo cambia cuando llega ese hombre a nuestras vidas. Todo cambia cuando nuestras vidas es un desastre y llega ese hombre a rescatarnos de nuestro desastre. Todo cambia cuando llega Jesús a nuestra vida. Versículo 3. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que de todo árbol podía comer, menos del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y cuando Eva peca, hermano, el mundo se convirtió de gente buena y gente mala, pero están todos muertos. El mundo está lleno de gente buena y gente mala, pero lamentándolo mucho, espiritualmente están muertas. ¿No les ha sucedido que ustedes ven en el mundo una persona que no es cristiana y tú la ves que parece una persona ejemplar? Una persona que tiene palabra, una persona que ama a su esposa, una persona que es trabajadora, una persona que es responsable. Tú la has visto. Pero luego llega la noticia, ¿sabes qué? Esa persona le fue infiel a la esposa. ¿Cómo va a ser? No lo puedo creer. Fulanito de tal, le es infiel a la esposa. Y tú automáticamente dices, pero ¿cómo pasó esto? Si era una persona verdaderamente respetuosa, era una persona que verdaderamente era intachable. Porque en el mundo hay gente buena y hay gente mala, pero están muertos espiritualmente. Recuerdo una vez que mi suegro me dijo, ¿sabes qué? Murió mi mamá, mi papá y todos los hermanos decidimos dejar a mi hermana Nancy, creo que se llamaba, a cargo de la casa, porque ella es la más responsable. Ella es intachable, ella es incapaz de agarrarse a algo ajeno. Yo meto las manos en el fuego por ella. Llega la crisis y después que llega la crisis, mi suegro queda sin trabajo, estaba pasando necesidad y dice, aquí no hay otra. Así como estoy yo, hay varios hermanos, vamos a vender la herencia que nos dejó mamá y papá. Y cuando van a aquella persona intachable, le dice, de aquí no me saca nadie, porque yo cuidé a mamá y esto me toca a mí. La casa es mía para mí solo y para mis hijos. Hay gente buena entonces. Hay gente buena en el mundo. Gente que dice, yo no soy cristiano, pero nunca le ha sido infiel a mi esposa, porque no has podido tener la oportunidad. Quiero ver si huyes como José. Hermano, y así como este gadareno estaba en esos sepulcros, así está el mundo, hermano.
El mundo está podrido, el mundo está perdido. Veía una historia que me contó mi hija, donde una influencer salió burlándose de la muerte de la madre de una amiga porque murió de cáncer. Se burlaba, le decía, ¿sabes qué? Lo lamento, no lo superó. Ahora tendré que cantarte la canción de Tercer Cielo. Y comenzaba a burlarse de la muerte de la madre. Vemos gente en los sepelios ahora, veo los videos donde va el muerto en la urna y la gente bailando indecentemente arriba de la urna, tomando cerveza, brincando, brindando como si ahora eso fuera la fiesta del año. El mundo cada día va de mal en peor, hermano. Donde Dios pone una ley, el mundo la quiere quitar. Si Dios dice no al aborto, el mundo dice sí al aborto. Porque el mundo busca automáticamente de dónde me agarro, de dónde contradizco a Dios. Yo le predicaba la palabra a un vecino que tenía yo allá donde yo vivía. Y me dijo, ¿sabes qué? Creo en Jesús, pero no creo en Pablo porque Pablo es machista. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando, hermano? Esas son palabras de Pablo. ¿Acaso Pablo un día se llegó y él escribió las inteligencias de Pablo, los pensamientos de Pablo? No, hermano. Lo mismo que dijo Jesús, lo mismo lo dijo Pablo, lo mismo lo dijo Pedro. Todos son guiados por el Espíritu Santo. Es el mismo que escribe toda la palabra de Dios. Y así está el mundo, de mal en peor, hermano. Tenía un primo que se metió en una casa a coger cualquier cosa del patio y se dieron cuenta que estaba robando y toda la comunidad llegó a golpearlo, lo agarraron, lo desbarataron y todo el mundo decía así como se lo merece, golpearlo. Porque ¿qué tenemos nosotros en el corazón? Somos como Pablo cuando vio a Esteban, presente ahí, estoy contento de que maten a Esteban. Y Pablo conocía la palabra de Dios. Pero cuando se le apareció Jesús, le dijo, ¿quién eres? Tuvo que decirle Jesús, soy yo, Jesús, al que tú persigues. No conocía a Jesús, el apóstol Pablo. Y a veces somos así como Nicodemo. Nicodemo estaba convencido de que Jesús venía de Dios, porque él le dijo, sabemos que las grandes obras vienen de Dios. Nicodemo estaba convencido, pero no estaba convertido, porque Jesús tuvo que decirle, es necesario, Nicodemo, que nazcas de nuevo. Y hay gente que está convencida que existe Dios. Hay gente que cree verdaderamente en Dios, pero no están convertidos. Sus frutos lo niegan. Y así está el mundo, hermano, de mal en peor. Un día iba yo con mi esposa hacia la iglesia, estábamos empezando a congregarnos, no teníamos 15 días de congregarnos. Y yo iba con aquella alegría, porque cuando es el primer amor, hermano, uno va con aquella alegría que ya no lo hacemos. Pero cuando es el primer amor, uno va con aquella alegría, con aquel gozo hacia la iglesia. Y estaba para aparcar. Estaba un chico, estaba estacionado al lado, pero como en Venezuela uno se estaciona donde quiera, ya no hay multa, puedo estacionarme arriba de la acera, puedo trancar la calle, ya no pasa nada. Yo creía que él estaba estacionado al lado del coche, yo sigo, y cuando yo sigo, que estaciono un coche que iba saliendo, sale y me estaciono, ¿para qué hizo su hermano? Se ha bajado ese muchacho histérico a darle golpe al carro y a insultarme, porque yo le agarré el aparcamiento. Hermano, y venimos un domingo a la iglesia y tú traes eso en el corazón. Agarré, encendí mi coche, salí de esa iglesia, hermano. Con la misericordia de Dios de que yo estoy aquí. Pero yo era para no volver más a la iglesia. A veces somos piedra de tropiezo, hermano. ¿Qué tenemos nosotros en el corazón, hermano? ¿Qué hay adentro de nosotros? Por eso que nuestro Señor Jesucristo dice, es imposible, hermano, es imposible que yo te restaure. No tenéis reparación, te tengo que matar en la cruz, porque no tenemos reparación. No tenemos reparación. Imposible que tengamos reparación. No nos puede restaurar. En estos días le contaba yo a mis hijas eso y le explicaba yo. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu depresión? Sí, tengo depresión porque no tengo dinero. Ah, bueno, viene Dios a restaurarte y te da dinero. Ahora, ¿qué haces con ese dinero?
Yo en mi primer matrimonio oraba por un coche, quiero un coche, y venía con mi esposa en ese tiempo a trabajar, caminar. Y yo, mi amor, vamos a esforzarnos. Entre los dos le pedimos a Dios un coche. Llegó el coche y la que menos se montaba ahí era mi esposa. Yo en el coche para arriba y para abajo. Porque ¿cómo te restaura? ¿Cómo Dios sana a un diabético que todos los días come torta? ¿Cómo? ¿Cómo te sana? ¿Cómo te sano si todos los días comes azúcar? ¿Cómo? Es necesario que mueras a la cruz. No tenemos reparación, hermano. Es imposible que nosotros tengamos reparación en este mundo, hermano, que está podrido, corrompido, como estos sepulcros que dice así, donde reina el alcohol, la droga, la pornografía. Por eso que nosotros, para poder vivir aquí, tenemos que tener murallas, hermano, como lo hizo ese gran profesor. Y así está el mundo de mar en peor. Una amiga que trabajó con nosotros le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Tengo 3 varones y estoy preocupado, y está aquí en España, en Madrid. Estoy preocupado porque no tienen novia. Tienen bastantes chicas porque ellos entran una, mañana entra otra, pero es que solo quieren intimidad. Ninguna quiere seriarse. Ellas quieren tener novia, pero no pueden, ninguna. Ahora, las jóvenes, ese es lo de ahora. No quiero nada serio. Ahora es puro jueguito. Y dice ella, estoy preocupado por mis hijos. En este mundo estamos nosotros viviendo, donde reina el amor virtual, donde cumple años mi mamá y la publico, donde cumple años mi esposo y lo que hago es que publico. Ya, ese es el regalo. ¿Qué más quieres? Te adoro. Ese es el amor que está reinando ahora, hermano. Y en este mundo tan corrompido, así como estamos viviendo en un mundo gadareno. Lamentándolo mucho, así es, hermano. Y esto va de mal y en peor, hermano. Estaba yo recién convertido. ¿Sabe qué hicieron? No sé aquí si se celebran, en mi país lo dicen los miaitos, cuando nace un bebé. No sé aquí cómo se llama. Nos invitaron a los miaitos porque nació la bebé y yo le dije, no puedo ir a la fiesta. Ya yo soy cristiano, teníamos 2 semanas de cristiano. No, solamente va a cenas con nosotros, aunque sea compartir. Hermano, cuando yo llegué, mandaron a una chica sentada a que esa chica me bailara a mí sensualmente, al lado yo de mi esposa, provocándome, como yo ahora soy evangélico. Entonces, como me paré y le dije, vámonos, empezaron a burlarse, quitaron la salsa, el vallenato y empezaron a poner todo alabanza. Vamos a ayudarlo, pues. Este es tu ambiente, a cantar todos alabanza, burlándose totalmente de Dios, sin ningún temor. Así está el mundo en estos momentos. Un mundo donde los jóvenes cada día son más desobedientes a los padres. ¿Sabes qué? Mi papá no tiene la razón. Es como dice mi amiga y me trago la luz roja. No, mi papá no es como dice mamá. No es como dice mamá, es como dice mi compañera de clases. Las cosas no son así. ¿Sabes qué, papá? Cómprate una vida, déjame la vida tranquila. No han entendido el sentido de la vida. Y así, cada día el mundo va de mal en peor. Trago la luz roja. Papá y mamá no tienen razón. Viene un chico, la engaña, le da bebida, sin querer, le entrega su cuerpo. ¿Y qué pasa? Sale embarazada. ¿Y ahora qué? Abortar, a completar más el pecado. Porque así está este mundo tan corrompido. Versículo número 5. Y siempre de día y de noche andaban dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedra. Fíjese bien lo que hace el demonio. Él se hería con piedra. El demonio te hace que nosotros nos hiramos a nosotros mismos. El demonio hace que nosotros nos hagamos daño a nosotros mismos. Hay unas cajas de cigarrillos, tú ves que dice que produce cáncer. Sé que produce cáncer, pero yo voy a seguir fumando cigarrillos. Sé que el alcohol me produce a mí cirrosis, pero yo sigo bebiendo alcohol. Mi suegro lo curaron de una úlcera, le dijeron, si tú vuelves a beber te vas a morir. No sé cuántas botellas más se bebió.
hasta que lamentándolo mucho lo mató el alcohol. Él sabía que tenía que morir si él seguía viviendo, pero nos gusta hacernos daño a nosotros mismos, porque somos tercos, nos gusta estrellarnos contra la pared. ¿Cuántas veces su papá no le dijo a mi esposa, no te metas con ese hombre, que ese hombre es casado? No, yo me meto con ese hombre. Ese hombre es casado, te va mal. No, papá, no es como tú dices. Ahí tienes a mi esposa, desde que fue madre soltera, empezó a llorar, y todavía es día que llora, porque ve sufriendo a su hija por su padre. Aunque esté yo ahí cumpliendo esa labor, aunque yo quiera llenar esa labor, lamentándolo mucho no puedo, porque ella sigue sufriendo por su padre. Porque lo que nosotros hacemos, el daño que nos hacemos nosotros mismos, no es para nosotros mismos, eso acarrea a las personas que están a nuestro alrededor. Si yo no me quiero sujetar a mi esposo, yo no voy a respetar a mi esposo, yo no me voy a sujetar a mi esposo, yo me voy a poner de tú a ti con mi esposo, respetando totalmente lo que dice Dios. Así somos, hermanos. Nos gusta estrellarnos contra la pared. Hasta que no nos estrellamos contra la pared, no nos vamos a dar cuenta y no entendemos el sufrimiento que causamos. Porque no solo sufrimos nosotros, también vamos a sufrir todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Ahí está, ¿cuál era mi vida? Mi vida era un desastre, viviendo en los vicios, en las carreras de caballo, apostando. ¿Qué pasó con eso? Un divorcio en la mano. Yo sabía que ese divorcio venía. ¿Y qué acarreó eso? Una hija que tengo huérfana, sufriendo por su madre. ¿Gracias a quién? A este que está aquí. Porque creo que el daño solamente es para mí. Como yo tengo una vida, déjame vivir a mí. Porque el daño que yo voy a hacer, si me estrello, el daño es para mí mismo. Ese es el engaño que le ha hecho Satanás. Pero lo que no sabe es que el daño que tú te vas a hacer va a acarrear a todos. Si mi hija se llega a casar con un malandro, eso va a ser un sufrimiento para mí. Pero ella cree que tiene la vida. Cómprate tú una vida. Hermano, tenemos que aprender, porque el pecado nos autodestruye a nosotros mismos. Estamos atados. El pecado nos engaña, nos ata con grillos. No hay manera de que nos podamos separar de ese pecado si no es a través de un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Somos atados al pecado. Nos gusta ser rebeldes. Nos gusta la mentira. Nos gusta el problema. ¿Cuál es el problema que dice nuestro Señor Jesucristo? Que la raíz de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero. ¿Y cuál es el mayor pleito que hay en los matrimonios ahora en día? Por el dinero. El Señor Jesucristo nos advierte de algo y nosotros volvemos a caer. Y nos vuelve a advertir de algo y ahí estamos nosotros, tropezando la piedra que nuestro Señor Jesucristo nos dice que no tropecemos. Le dice a las mujeres, ¿sabes qué? Sujétate a tu marido, sé como Sara, honra a tu marido. No, yo me pongo de tú a tú, yo voy a discutir con él, yo me voy a enfrentar a él, obviando totalmente los mandamientos de Dios. Y eso es lo que le gusta a Satanás. ¿Bajo qué principio estamos nosotros viviendo? Capítulo 6. Cuando vio pues a Jesús desde lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Quién se arrodilló ante él? ¿El endemoniado o los demonios? Todo rodilla se doblará ante nuestro Señor Jesucristo. Toda rodilla se doblará. Dice Santiago, ¿sabes que Dios es uno? Haces bien, los demonios también. Pero los demonios tiemblan. Hermanos, los demonios nos llevan a nosotros aventajados. Porque nosotros estamos predicando la palabra de Dios y yo voy 3, 4 y 5 veces al baño. No me importa. Llega el Señor a hablar una palabra, lo ignoro como si nada. No me importa. Los demonios nos están nosotros avejantando, hermano. No tenemos ningún temor a Dios. Rompemos totalmente las leyes de cada rato. Dios pone las leyes, el mundo pone las leyes y nosotros las estamos para romperlas. Las leyes que pone Dios las rompemos. Las leyes que ponen aquí en la tierra las rompemos. Todas las leyes las queremos romper. Nos encanta el chisme, nos encanta la mentira. Cuéntale un chisme a una persona, 1 o 2 horas. De ahí no se mueve ni trata el chisme. Predica 3 y 4 veces al baño, hermano. ¿Casualidad? No es casualidad, hermano.
los demonios nos están avejantando, porque los demonios tiemblan ante Dios, se arrodillan. Versículo 7. Y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Ven cómo los demonios reconocen a nuestro Señor Jesucristo? Porque en aquel tiempo era difícil reconocerlo. Tenían la cara tapada, tenían del sol. Judas tuvo que besarlo para que los soldados lo pudieran reconocer. Pero los demonios, desde que llega, desde que puso el pie allá, de una vez reconocen a nuestro Señor Jesucristo. Te conjuro por Dios que no me atormenten. Fíjense esta depravación. Los demonios están atormentando al hombre. Pero cuando Jesús diga, no me atormentes a mí. Qué casualidad que hoy en día, coincidencia, que hay personas que les gusta dañar a otros, pero cuando lo dañan a ellos no. Hay otras personas que les gusta decir mentiras, pero cuando le dicen mentiras a ellos se enojan. Hay otras personas que les gusta mandar, pero cuando lo mandan a ellos no les gusta. ¡Qué casualidad! Yo le digo algo a mi hija, mía, ve por favor, lava el baño. Ya va papá, porque esa es la palabra, ese es el himno nacional de mi piso. Ya va papá. Pero no te pidan algo a ella, de una vez tienes que dárselo. No les gusta el ya va. A ella les gusta decir ya va. Y así somos, hermanos. Casualidad. Hombres que les gusta gritar a la esposa, pero cuando los gritan a ellos no les gusta. Casualidad. Casualidad. Hermano. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Muchas personas les gusta especular de que como el soldado romano, una legión era 6.000 soldados, 5.000 soldados, entonces dicen que son 5.000 demonios. Ellos dicen que era mucho, pero nosotros no podemos afirmar algo que no dice la Biblia. Sabemos que de María Magdalena salieron 7 demonios. Sabemos que Jesús también dice que una parábola cuando dice que cuando él llega a la casa y la limpia, ese demonio sale y va a buscar otro más poderoso y el postrero día será peor. Sí, es verdad que hay muchos demonios, pero no podemos especular que como una legión de soldados romanos son 5 o 6.000, vamos a especular que eran 5 o 6.000 demonios que tenía esa persona. Donde la Biblia calla, es mejor callar nosotros. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte de un gran hato de cerdos paseando. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2.000. Y el hato se precipitó en el mar por un desempeñadero y el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la gran ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Las personas que estaban trabajando cuidando cerdos, muchos dicen que Jesús envió a los cerdos, otra vez especulación, no sabemos si fue así, que Jesús envió a los cerdos a morir, porque como esa era una tierra que se le dio a la tribu de Gad, a la tribu de Rubén y media tribu de Manasés, los cerdos eran animales impuros y por eso Jesús los tiró a ahogar. No podemos especular algo que la Biblia no nos dice. ¿Por qué Jesús envió los cerdos? Una de las cosas que Jesús nos da una gran enseñanza aquí es que Jesús prefiere una persona ante 2.000 animales. Y hay personas que, lamentándolo mucho, sienten más afecto por su perrito que un mendigo que está en la calle. Hay personas así. Sienten más amor por un perrito que por una persona que no han conocido. Jesús nos da una gran enseñanza aquí. ¿Es pecado maltratar a un animal? Claro que sí. ¿Cuántas noticias no se han visto en España que una persona después que esté salva de un incendio se ha muerto porque se ha devuelto a salvar el perrito?
Muchas personas se han devuelto a salvar las joyas. Muchas personas se han devuelto a salvar el móvil, a salvar XY. Y después que han estado salvas, se retroceden y ahí mueren. Entonces ven esto que está sucediendo los trabajadores y dicen, yo voy para que mi jefe. Y le voy a explicar, esto no ha sido culpa mía. Llegó un hombre aquí, oró, le dijo al endemoniado que sal fuera y esos cerdos salieron corriendo. Eso no es culpa mía. Ellos fueron a aclarar la situación. Aquí pasó algo raro. Y empezaron a avisarle a los dueños de ese ganado. Esas personas llegaron absolutamente y cuando ellos llegan, mire lo que pasa. Vienen a Jesús y ven a que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo. Este no es el miedo que sintieron los discípulos. Este no es el miedo que sintieron los discípulos. Este es otra clase de miedo. Ahora, ¿qué ciudad es esta? Donde hay un endemoniado, encadenado, desnudo, y ellos están como si nada. No le tienen miedo al demonio. Ellos ahí al lado del demonio con sus cerdos, tranquilos, cuidándole, sin miedo al demonio. Pero luego ven el poder de Jesús y le tienen miedo a Jesús. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no le tienen miedo a los demonios? Porque ellos los agarraban, ellos los ataban, que rompía las cadenas y los grillos era otra cosa. Pero a Jesús sí le tienen miedo. ¿Qué ciudad es esta donde las personas prefieren verlo endemoniado como estaba, pero devolverme mis cerdos? ¿No les ha pasado que muchas personas le han dicho, ¿sabes qué? Me gustabas más como eras antes. Mi suegra de cada rato le dice a mi esposa, ¿sabes qué? Yo recuerdo cuando Iraida tú bailabas, ¿ah? Tú sí bailabas hermoso, ¿ah? Y ya no bailas. Me gustabas más como era antes. ¿Te lavaron el cerebro? Sí, nos lavaron el cerebro. Nos lavaron porque lo que teníamos era basura dentro, hermano. Y como estas personas, así hay mucho, te gusta ver primero cómo eras antes, cuando estabas abandonado en la calle. Así es que te quiero ver. Ya no te quiero ver con dignidad como te tiene el Señor. No, te quiero ver como estabas antes, en la situación de antes. Así es que me gustaría verte. Y ese es el miedo que sintieron los discípulos en el barco. Ese miedo se acerca a Jesús. Pero este miedo te aleja de Jesús. Porque luego le dicen, queremos que te vayas. Donde llegaba Jesús no quería que se fuera. Pero asombrosamente aquí le dicen, queremos que te vayas. ¿Alguien acá conoce el síndrome de Estocolmo? El síndrome de Estocolmo es aquel síndrome donde el secuestrador, cuando lo secuestra, el secuestrado, luego de pasar varios días secuestrado, siente algún afecto por el secuestrador. Comienza a agarrarle cariño al que lo secuestró. Muchas personas comienzan a agarrarle cariño al demonio que los tiene presos, porque prefieren estar como antes y no prefieren el cambio que nuestro Señor Jesucristo les ofrece. Prefieren estar amarrados a su antigua vida. ¿Cuál es el miedo que tuvieron ellos? Miedo de que Jesús los cambiara. Déjanos tranquilos como estamos. Así somos felices. Entonces ellos comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Y Jesús se monta en la barca. Pero aquí hay algo muy importante. Y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Noten algo. Los demonios le imploran a Jesús, ¿sabes qué? Envíanos a los cerdos. Jesús les acepta su petición a los cerdos. Llega esta gente que tiene miedo del cambio de Jesús y dice, ¿sabes qué? Vete, Jesús. Jesús les acepta su petición, se monta en el barco y se va. Y la única persona coherente que quiere estar al lado de Jesús,
que quiere estar con él, que lo quiere seguir, Jesús asombrosamente no se lo permitió. ¿Cómo Jesús le permite a los cerdos? ¿Cómo Jesús le permite la petición de los cerdos, de los demonios? Le permite la petición de ellos que se vayan y no le acepta la petición al endemoniado. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y cómo han tenido misericordia de ti. Jesús dice, yo me voy. Está bien. Acepto su petición. Pero aquí te dejo el Evangelio. Yo me voy, pero aquí ya está el Evangelio. Jesús cuando se fue te dice a ti, yo me voy, pero en tu hogar está el Evangelio. Yo me voy, pero en tu trabajo está el Evangelio. Yo me voy, pero en la calle dejo el Evangelio. En las plazas dejo el Evangelio. En todos los lugares yo no estoy, pero el Evangelio queda ahí. Él sabía que tenía que abrir la puerta. Nosotros, hermanos, tenemos que ser como Juan el Bautista, abrirle la puerta a Jesús y prepararle el camino. Predicar el Evangelio a toda criatura, predicar el Evangelio en tu trabajo, predicar el Evangelio en tu hogar, predica el Evangelio a tus familiares, predica el Evangelio a tus hermanos, predica el Evangelio en las calles. Hermanos, no podemos callar el Evangelio, porque Jesús no está. Jesús dice, te dejo a ti el Evangelio. Versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Funcionó el plan de Jesús. Jesús siempre va un paso adelante de todos. Quieren que yo me vaya, yo me voy. Pero el Evangelio se queda. Comienza a predicar. Ve, dile a los tuyos cuán grande misericordia he hecho yo por ti. Y empezaron las personas asombrosamente a maravillarse. ¿Qué pasó ahí? 2 capítulos más tarde, en la misma Decápolis, Marcos, capítulo 7, verso 31. Al que votaron, mire lo que pasó. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón, el mar de Galilea, y pasando por la región de Decápolis. Vamos a pasar por ahí. Vamos a ver cómo está la cosa. Yo sembré una semilla ahí. Vamos a ver qué ha hecho esa semilla. Yo hace tiempo sembré una semilla ahí. Vamos a ver qué ha salido. ¿Qué fruto ha dado? Dice Jesús. ¿Y qué pasó? Le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Ahora primero le rogaban que se fuera. Y ahora le rogaban, Señor, ponle la mano encima. ¿Cómo cambian las cosas, hermano? Cuando el Evangelio entra en nuestras vidas, hermano. Cuando esa semilla entra y comienza a dar fruto. Jesús sana al sordo. ¿Y qué pasó después? Tenía 4,000 personas alrededor y tuvo que multiplicar los panes y los peces porque no tenían comida para darle a tantísima gente. A veces Jesús dice que no. Nosotros nos sentimos mal. Jesús le dijo que no al endemoniado. Pero ¿qué pasó por ese no? ¿Cuántas personas? 4,000 tuvo que darle comida por ese no que le dijo al endemoniado. A veces oramos y queremos que Jesús nos diga que totalmente sí, y Jesús dice no, pero ese no es absolutamente un bien para nosotros, hermanos. Todo lo que dice el Señor es la mejor voluntad para nosotros, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y en el día de hoy, hermanos, los invito a que cualquier problema que tengan, la respuesta siempre va a ser el amor. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, por nuestro
por esta palabra, Señor. No fui yo, fuiste tú, Padre. Gracias, Señor, por tu inmensa misericordia, por tu amor, Señor, por tu compasión, Padre, y por tu gran ayuda, Señor. Sin ti no somos nada, Padre. Eres tú esa gran maravilla. Eres tú, Señor, el que todo lo puede, el todopoderoso, Señor. Y estamos en tus manos, Señor. Vamos a tu corriente, Señor. Vamos a donde tú nos dirijas, Señor. Sigue así guiando nuestros pasos, Señor, y dirigiéndonos, Señor, al camino que tú has hecho para nosotros, Señor. Gracias, Señor, por dejarnos esa luz del Espíritu Santo, Señor, que cada día nos guía más, Señor. Y gracias, Padre, por tu gran misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque sin tu gracia y tu misericordia, Señor, ninguno de nosotros estuviéramos acá, Señor. Qué gran amor, Padre, que solo tú lo tienes, Señor. Gracias, Señor. ¿Cómo pagarte, Señor? Y con nuestras propias vidas podemos pagar tan gran amor, Señor. Gracias, Señor. Y estas cosas te las pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano.